¿Qué pasaría si te dijera que cada noche, durante 8 horas, tu cerebro se convierte en una máquina cuántica capaz de viajar entre dimensiones? Espera, espera. No cierres el video todavía. Lo que estás a punto de descubrir sobre tus sueños va a cambiar completamente tu percepción de la realidad. Y no es clickbait. Es ciencia pura mezclada con, bueno, algo que ni los científicos se atreven a admitir públicamente. Esta noche, cuando tu cabeza toque la almohada, vas a experimentar algo que los físicos cuánticos llaman colapso de la función de onda consciente. Pero antes de que eso suceda, necesitas entender qué está pasando realmente en tu cerebro mientras duermes. Porque lo que descubrieron en los laboratorios de Stanford el mes pasado sobre los sueños es simplemente, ¿cómo lo digo sin que suene a locura? Es revolucionario. Bueno, ¿por dónde empiezo? Imagínate esto. Pasas literalmente 1/3 de tu vida, 1/3, en un estado alterado de conciencia donde tu cerebro genera realidades completas, con personas, lugares, emociones, sensaciones táctiles, todo. Y la ciencia mainstream te dice que es solo para procesar información del día o consolidar memorias. ¿En serio? 1/3 de nuestra existencia solo para organizar archivos mentales. Es como si te dijeran que tu smartphone de última generación solo sirve para hacer llamadas. Hay algo más, algo mucho más profundo ocurriendo aquí. El Dr. Matthew Walker de Berkeley, y esto está documentado, no es especulación, descubrió que durante el sueño REM, las ondas cerebrales alcanzan frecuencias que son idénticas. Escucha bien. Idénticas a las que se producen durante experiencias místicas profundas o estados meditativos avanzados. Estamos hablando de ondas gamma de alta frecuencia, entre 40 y 100 Hz. Pero aquí viene lo interesante, y es algo que no vas a encontrar en los libros de texto convencionales. En 2019, un equipo de neurocientíficos del Instituto Max Planck en Tübingen, Alemania, estaba estudiando la actividad cerebral durante el sueño cuando detectaron algo que no deberían haber encontrado según las leyes conocidas de la neurociencia. Durante ciertos momentos del sueño REM, observaron lo que llamaron coherencia cuántica neuronal. ¿Qué significa esto? Básicamente, que grupos de neuronas en diferentes partes del cerebro, separadas por distancias que hacen imposible la comunicación tradicional, estaban sincronizándose instantáneamente, sin cables, sin conexiones sinápticas directas, como si estuvieran entrelazadas cuánticamente. El estudio fue publicado en Nature Neuroscience, aunque curiosamente recibió muy poca atención mediática. ¿Por qué? Bueno, tal vez porque sus implicaciones son demasiado perturbadoras para el paradigma científico actual. Piénsalo un momento. Si nuestro cerebro puede operar cuánticamente durante el sueño, entonces los sueños no son solo películas mentales. Son estados de conciencia donde las leyes de la física clásica se doblan, donde el tiempo no es lineal, donde puedes estar en múltiples lugares simultáneamente, donde puedes volar, transformarte, comunicarte telepáticamente. Y si los sueños no son alucinaciones, sino glimpses de cómo funciona realmente la realidad, cuando no está limitada por las restricciones de la conciencia despierta? Los antiguos egipcios lo sabían. Para ellos, el mundo de los sueños
al que llamaban Tuat, era tan real como el mundo físico. De hecho, creían que era más real, porque era el mundo donde habitaban los dioses y donde el alma viajaba cada noche. Los aborígenes australianos tienen el concepto del tiempo del sueño, una dimensión atemporal donde pasado, presente y futuro coexisten. Para ellos, soñar no es dormir, es regresar a la fuente de toda creación. Los chamanes siberianos entrenan durante décadas para navegar conscientemente el mundo onírico, porque saben que ahí es donde se puede acceder a información que no está disponible en el estado de vigilia. ¿Coincidencia que culturas separadas por miles de kilómetros y miles de años llegaran a conclusiones similares? ¿O tal vez, solo tal vez, ellos sabían algo que nosotros hemos olvidado en nuestra obsesión con el materialismo científico? Déjame compartirte algo personal. Hace unos años empecé a llevar un diario de sueños. Al principio era caótico, sin sentido. Pero después de unos meses empecé a notar patrones inquietantes. Soñaba con lugares que nunca había visitado, pero que después encontraba en mí la vida real. Conversaciones en sueños que predecían conversaciones reales días después. Una noche soñé con un símbolo extraño, como una espiral doble entrelazada. No significaba nada para mí. 3 días después, en una librería, abrí un libro al azar, juro que fue completamente al azar, y ahí estaba el mismo símbolo. Era un antiguo símbolo celta que representa la conexión entre los mundos. ¿Qué probabilidad hay de eso? Los escépticos dirán casualidad, sesgo de confirmación. Pero cuando estas casualidades se acumulan, cuando docenas de personas me escriben contándome experiencias similares, bueno, en algún punto tienes que preguntarte, ¿qué está pasando realmente aquí? El problema es que hemos sido condicionados a creer que los sueños son menos reales que la vigilia. Pero ¿quién decidió eso? ¿Basándose en qué criterio? Si aplicamos los principios de la física cuántica, y esto no es especulación, es física establecida, la conciencia del observador colapsa la función de onda y crea la realidad. Bien, durante el sueño, tu conciencia sigue activa. Sigue observando, sigue colapsando funciones de onda. ¿Por qué esa realidad sería menos válida que la que experimentas despierto? Es más, algunos físicos teóricos como el Dr. Amit Goswami proponen que la conciencia es fundamental, no emergente. Es decir, la conciencia no surge del cerebro. El cerebro es una antena que sintoniza con la conciencia universal, y durante el sueño, esa antena simplemente cambia de frecuencia. Ahora, vamos a sumergirnos en algo que probablemente nunca te explicaron así. Cada noche, tu cerebro no solo duerme, ejecuta un programa sofisticadísimo de 5 fases que se repite en ciclos de aproximadamente 90 minutos. Pero lo que la neurociencia convencional no te dice es que cada una de estas fases tiene una función cuántica específica. Fase 1. El portal de entrada. Ondas teta. Sequans 8 Hz. Esta es la fase hipnagógica. Ese momento extraño cuando no estás ni despierto ni dormido. ¿Sabes esa sensación de caer y despertar sobresaltado? Ese es tu cuerpo etérico separándose del físico. Los monjes tibetanos llaman a este estado bardo, el espacio intermedio. Y aquí viene lo fascinante.
Las investigaciones del Instituto Monroe, en Virginia, han documentado que durante esta fase, el campo electromagnético del corazón se expande hasta 3 metros alrededor del cuerpo. ¿Por qué? Algunos investigadores sugieren, y esto es especulación en un 70%, que tu conciencia está literalmente tanteando otras dimensiones, buscando la frecuencia correcta para sintonizar. Thomas Edison tenía un truco. Se sentaba en una silla con una bola de metal en la mano sobre un plato. Cuando entraba en fase 1 y sus músculos se relajaban, la bola caía, el ruido lo despertaba y él anotaba las ideas que venían en ese estado. Muchos de sus inventos surgieron de esos momentos liminales. Nikola Tesla hacía algo similar. Salvador Dalí también. ¿Casualidad que algunos de los genios más creativos de la historia hackearan conscientemente esta fase? Fase 2. La consolidación cuántica. Usos del sueño. 12, 14, kt. Aquí es donde se pone realmente extraño. Durante la fase 2 aparecen los usos del sueño, ráfagas de actividad cerebral que duran 0,5 a 2 segundos. La ciencia dice que son para consolidar memoria. Pero un estudio de 2021 de la Universidad de Cardiff encontró algo inexplicable. Durante los usos del sueño, detectaron emisiones de biofotones, partículas de luz, desde el cerebro. Luz, desde tu cerebro. ¿Recuerdas lo que dice la física cuántica sobre los fotones? Son las partículas que pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas. Son las mensajeras de la información cuántica. ¿Qué información está transmitiendo tu cerebro con estos fotones? ¿A quién? ¿A dónde? Los textos védicos antiguos hablan del cuerpo de luz que se activa durante el sueño. Los gnósticos hablaban de la chispa divina interior. ¿Metáforas poéticas o describían algo literal que ahora estamos redescubriendo? Fases 3 y 4. El sueño delta profundo. La conexión con el campo unificado. 0.54 Hz. Estas son las fases del sueño profundo, donde las ondas cerebrales bajan a frecuencias increíblemente lentas, tan lentas que están por debajo del umbral de la percepción consciente normal. Pero aquí está el plot twist. Estas frecuencias delta son exactamente las mismas que se han medido en meditadores avanzados en estados de samadhi, unión con los siete divino. Son las mismas frecuencias de la resonancia Schumann, el latido electromagnético de la Tierra. Durante el sueño delta, tu cerebro se sincroniza literalmente con el planeta. Eres uno con Gaia. Y no es metáfora New Age, es física medible. El Dr. Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina, demostró que el ADN puede transmitir información electromagnética a través del agua a estas frecuencias ultra bajas. Durante el sueño delta, cada célula de tu cuerpo está potencialmente comunicándose cuánticamente con... ¿Con qué exactamente? Algunos investigadores sugieren, especulación 80%, que es durante estas fases cuando ocurre lo que llaman descarga akáshica. Tu conciencia accede al campo de información universal, donde está almacenada toda la información del cosmos. Suena a ciencia ficción. El físico Erwin Laszlo tiene toda una teoría sobre el campo akáshico basada en la física del vacío cuántico. No es pseudociencia, es especulación basada en principios físicos establecidos.
Fase 5. REM. El teatro cuántico de la conciencia. 15-30 Hz plus picos de 40-100 Hz. Y llegamos a la joya de la corona. El sueño REM. Rapid Eye Movement. Durante el REM, tu cerebro está tan activo como cuando estás despierto, a veces más. Pero hay una diferencia crucial. Las áreas del cerebro responsables de la lógica y el pensamiento crítico, el córtex prefrontal dorsolateral, están parcialmente desactivadas. Es como si alguien hubiera hackeado tu cerebro y desactivado el firewall de la realidad. Sin ese filtro, tu conciencia puede experimentar realidades que normalmente serían bloqueadas por ser ilógicas o imposibles. Puedes volar, transformarte, estar en múltiples lugares, experimentar el tiempo no linealmente. Pero aquí viene lo verdaderamente alucinante. Investigadores de la Universidad de Harvard descubrieron que durante el REM, las neuronas espejo, las células que nos permiten empatizar y sentir lo que otros sienten, se vuelven hiperactivas. ¿Con quién están empatizando si estás solo en tu cama? Una teoría, especulación 60%, es que durante el REM, tu conciencia se conecta con otras conciencias en el campo cuántico. Los personajes de tus sueños no serían solo proyecciones de tu mente, sino conexiones reales con otras entidades conscientes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces sueñas con personas que no conoces, pero que se sienten increíblemente reales? ¿Por qué algunos sueños se sienten más vívidos que la vida misma? Los estudios sobre sueños compartidos, donde dos personas reportan el mismo sueño, son anecdóticos pero persistentes. La doctora Montague Ullman documentó cientos de casos en su laboratorio de sueños en el Maimonides Medical Center. En uno de los experimentos más famosos, una persona miraba una imagen mientras otra dormía en una habitación aislada. En un porcentaje estadísticamente significativo de casos, el durmiente soñaba con elementos de la imagen. Telepatía onírica, documentada, replicada, ignorada por el mainstream científico. Vale, prepárate porque esto es donde las cosas se vuelven realmente, ¿cómo decirlo?, intensas. Los sueños lúcidos, esos momentos mágicos donde te das cuenta de que estás soñando mientras sueñas, no son solo un truco mental divertido. Son la prueba definitiva de que la conciencia puede operar independientemente de las leyes físicas normales. Piénsalo. En un sueño lúcido, eres simultáneamente el observador, lo observado y el acto de observar. Eres el director, el actor y la audiencia de tu propia película cuántica. Stephen LaBerge, del Stanford Sleep Lab, fue el primero en demostrar científicamente los sueños lúcidos en 1980. ¿Cómo? Les pidió a los soñadores lúcidos que movieran sus ojos en un patrón específico cuando se dieran cuenta de que estaban soñando. Y funcionó. Los movimientos oculares del sueño correspondían con los movimientos físicos reales. Pero lo que LaBerge descubrió después es aún más extraordinario. Los soñadores lúcidos expertos podían manipular no solo el contenido de sus sueños, sino también sus respuestas fisiológicas. Podían acelerar o desacelerar su ritmo cardíaco a voluntad. Podían cambiar su temperatura corporal. Algunos incluso reportaron experiencias de sanación física a través del sueño lúcido. Un momento. Sanación física a través de un sueño. El Dr. Ed Kellogg,
bioquímico y soñador lúcido veterano, documentó su propia experiencia de curar una infección usando visualización en sueño lúcido. Otros han reportado la desaparición de verrugas, la aceleración de la curación, de heridas, incluso la remisión de síntomas de enfermedades crónicas. La ciencia médica diría efecto placebo, pero ¿y si el efecto placebo es el poder de la conciencia manifestándose? ¿Y si los sueños lúcidos son un estado donde ese poder está amplificado porque no está limitado por las creencias sobre lo que es posible? Déjame contarte sobre los monjes tibetanos del yoga del sueño. Durante siglos, los practicantes del yoga del sueño tibetano han usado los sueños lúcidos como una práctica espiritual central. No para volar o tener superpoderes, aunque eso también lo hacen, sino para algo mucho más profundo: reconocer la naturaleza ilusoria de toda la realidad. Su lógica es impecable. Si puedes estar consciente en un sueño y reconocer que todo lo que experimentas es una proyección de la mente, entonces, ¿qué te dice eso sobre la naturaleza de la realidad despierta? El Dalai Lama mismo ha dicho: esta vida es solo un sueño más largo. Pero no necesitas ser un monje tibetano para experimentar esto. Las técnicas para inducir sueños lúcidos están al alcance de todos. La técnica de los checks de realidad. Durante el día, pregúntate constantemente: ¿estoy soñando? Mira tus manos. Lee texto 2 veces. En sueños el texto cambia. Empuja tu dedo contra tu palma. Eventualmente, harás estos checks en tus sueños y ¡boom! Lucidez. La técnica Wild Wake Initiated Lucid Dream. Mantenerte consciente mientras tu cuerpo se duerme. Es difícil, pero poderoso. Es literalmente hackear el proceso de transición. La técnica Mild Mnemonic Induction. Antes de dormir, repites: la próxima vez que sueñe, me daré cuenta de que estoy soñando. Simple pero efectiva. Pero aquí viene la parte que no te cuentan en los tutoriales de YouTube. Algunos soñadores lúcidos avanzados reportan experiencias que desafían completamente nuestra comprensión de la realidad. Hablan de encontrarse con guías o maestros en sus sueños que les enseñan cosas que no sabían. Información verificable. Conocimiento real. Robert Waggoner, en su libro Lucid Dreaming: Gateway to the Inner Self, documenta casos de soñadores que obtuvieron soluciones a problemas matemáticos complejos, composiciones musicales originales, incluso información sobre eventos futuros. ¿Cómo es esto posible si los sueños son solo actividad cerebral aleatoria? Una teoría, especulación 65%, es que durante los sueños lúcidos accedemos a lo que Carl Jung llamaba el inconsciente colectivo, un campo de información compartido por toda la humanidad. Pero hay otra posibilidad más radical. ¿Y si los sueños lúcidos son ventanas a universos paralelos? La interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, propuesta por Hugh Everett III, sugiere que cada vez que se toma una decisión cuántica, el universo se divide. Existen infinitas versiones de la realidad ocurriendo simultáneamente. Durante un sueño lúcido, cuando cambias algo conscientemente, digamos, transformas un monstruo en una mariposa, ¿estás creando una nueva rama de realidad? ¿O estás navegando entre ramas existentes?
Sé que suena descabellado, pero considera esto. En un sueño lúcido, puedes experimentar una vida entera en lo que en tiempo real son solo minutos. Puedes vivir años, décadas, tener relaciones complejas, aprender habilidades. Hay reportes documentados de personas que han vivido vidas enteras en sueños. Roy Lichtenstein soñó 50 años de una vida alternativa en una siesta de 20 minutos. Despertó desorientado, llorando por la familia que había perdido. ¿Era solo un sueño muy vívido o experimentó una línea temporal alternativa? No tenemos manera de saberlo con certeza, pero lo que sí sabemos es que los sueños lúcidos nos dan acceso a capacidades que no deberíamos tener según el modelo materialista de la consciencia. Ok, respira hondo, porque vamos a entrar en territorio que hace que muchos científicos se pongan muy nerviosos. Los sueños precognitivos, sueños que parecen predecir eventos futuros. La ciencia oficial dice, imposible. El tiempo fluye en una dirección. El futuro no puede influir en el pasado. Caso cerrado. Pero, ¿y si no fuera tan simple? Déjame presentarte a J.W. Dunn, ingeniero aeronáutico británico que en 1927 publicó Un experimento con el tiempo. Dunn empezó a notar que sus sueños contenían elementos de eventos futuros. No grandes profecías, sino pequeños detalles. Una conversación específica, una imagen en un periódico, un encuentro casual. Empezó a documentarlo meticulosamente. Otros hicieron lo mismo. Los resultados fueron inquietantes. Aproximadamente el 15-20% de los sueños contenían elementos precognitivos verificables. Coincidencia, dirán los escépticos. Sesgo de confirmación. Pero entonces llegó el Dr. Dean Radin del Institute of Noetic Sciences. Radin diseñó experimentos donde los participantes dormían en laboratorios. Por la mañana describían sus sueños. Luego, una computadora seleccionaba aleatoriamente una imagen de una base de datos de miles. Los resultados. Correlación estadísticamente significativa entre los sueños y las imágenes que serían seleccionadas en el futuro. Experimento ha sido replicado. Los resultados son consistentes. La probabilidad de que sea casualidad es de menos de 1 en 1.000.000. Pero aquí viene lo verdaderamente mind-blowing. En 2011, el Dr. Daryl Bem de Cornell University publicó un artículo en el Journal of Personality and Social Psychology, una de las revistas más prestigiosas de psicología, mostrando evidencia de precognición en estados conscientes. El experimento más famoso mostraba a los participantes una lista de palabras. Después del test, les pedía que practicaran con algunas palabras seleccionadas al azar. Los participantes recordaban mejor las palabras que iban a practicar en el futuro. El futuro influyendo en el pasado. Retrocausalidad. Documentada, publicada, replicada. La comunidad científica entró en pánico. Intentaron desacreditar el estudio. Falló. Los datos son sólidos. ¿Cómo es esto posible? La física cuántica tiene una respuesta: el entrelazamiento temporal. Así como dos partículas pueden estar entrelazadas en el espacio, cuando cambias una, la otra cambia instantáneamente sin importar la distancia. También pueden estar entrelazadas en el tiempo. El físico Yakir Aharonov
propuso la teoría de los dos vectores de estado. Cada evento está determinado no solo por el pasado, sino también por el futuro. El presente es donde el pasado y el futuro se encuentran y colapsan en experiencia. Durante el sueño, cuando los filtros lógicos están desactivados, tu conciencia podría estar accediendo a información del futuro que ya existe en el campo cuántico. Pero espera, hay más. Los estudios sobre precognición onírica muestran un patrón fascinante. Los sueños precognitivos son más comunes cuando el evento futuro tiene carga emocional. El 11 de septiembre de 2001, cientos de personas reportaron sueños sobre aviones estrellándose contra edificios en los días previos. Después del tsunami de 2004, se documentaron miles de reportes de sueños premonitorios. ¿Por qué eventos traumáticos? Una teoría, especulación 70%, es que los eventos con alta carga emocional crean ondas en el campo cuántico que se propagan hacia atrás en el tiempo, como ondas en un estanque, pero en el tejido del espacio-tiempo. Tu cerebro dormido, operando en modo cuántico, puede detectar estas ondas. Es como si el futuro gritara tan fuerte que el pasado puede escucharlo. Personalmente, he tenido 3 sueños precognitivos verificables en mi vida. Uno trivial. Soñé con un amigo que no había visto en años vestido de amarillo, diciéndome una frase específica. 2 días después, exactamente eso pasó. Otro más significativo. Soñé con un terremoto específico 3 días antes de que ocurriera. Desperté con tal sensación de urgencia que le conté a varias personas. Cuando sucedió, todos quedamos, bueno, sin palabras. El tercero prefiero no compartirlo porque aún no ha ocurrido. Pero si sucede, será imposible negarlo. ¿Qué hacemos con esta información? Primero, empezar a prestar atención. Llevar un diario de sueños. Marcar los que se sienten diferentes, más vívidos, más cargados emocionalmente. Ver qué pasa. Segundo, considerar las implicaciones. Si el futuro puede influir en el presente a través de los sueños, entonces el libre albedrío y el determinismo no son opuestos, son complementarios. El futuro existe como potencial. Los sueños nos muestran probabilidades y nuestras decisiones colapsan esas probabilidades en realidad. Tercero, y esto es crucial, no volverte paranoico. No todos los sueños son precognitivos, la mayoría no lo son, pero algunos son ventanas al tiempo. Ahora sí, prepárate porque vamos a hablar del órgano más misterioso y controversial de tu cuerpo, la glándula pineal. René Descartes la llamó el asiento del alma. Los antiguos egipcios la representaban como el ojo de Horus. Los hindúes la conocen como el tercer ojo o Ajna Chakra. ¿Por qué tanta fascinación con una glándula del tamaño de un grano de arroz? Porque la glándula pineal es única. Es el único órgano del cerebro que no está duplicado. Está ubicada en el centro geométrico exacto del cerebro. Y produce una molécula que podría ser la clave para entender los sueños, la DMT. Sí. La DMT, la molécula psicodélica más potente conocida, la misma que se encuentra en la ayahuasca. Tu cerebro la produce naturalmente. El doctor Rick Strassman, en su investigación en la Universidad de Nuevo México,
descubrió que la glándula pineal libera grandes cantidades de DMT durante dos momentos específicos, el nacimiento y la muerte. Y, esto es lo crucial, durante el sueño REM. ¿Qué hace la DMT? Los que la han experimentado describen encuentros con entidades, viajes a otras dimensiones, experiencias de unidad cósmica, acceso a información imposible. Espera, ¿no suena exactamente como los sueños? Strassman propone que la DMT es la molécula del espíritu, el neurotransmisor que permite a la conciencia separarse temporalmente del cuerpo y explorar otras dimensiones de realidad. Pero aquí es donde se pone realmente extraño. La glándula pineal contiene cristales de calcita. Cristales reales. Los mismos cristales que se usan en tecnología piezoeléctrica porque pueden convertir presión mecánica en señales eléctricas. ¿Por qué tu cerebro tendría cristales piezoeléctricos? El Dr. Sidney Chang y su equipo sugieren, especulación 60%, que estos cristales podrían funcionar como antenas biológicas, captando y transmitiendo información electromagnética, como una radio orgánica sintonizando frecuencias cósmicas. Resulta que la glándula pineal es extremadamente sensible a los campos electromagnéticos. Es afectada por la luz, por los campos magnéticos, por las frecuencias de radio. ¿Recuerdas que mencioné la resonancia Schumann? La glándula pineal vibra en resonancia con ella. Los antiguos no eran tontos cuando hablaban del tercer ojo. Sabían algo que nosotros apenas estamos redescubriendo. Pero hay un problema en el mundo moderno: la calcificación de la pineal. El fluoruro, sí, el mismo que está en la pasta de dientes y en el agua de muchas ciudades, se acumula en la glándula pineal más que en cualquier otro órgano del cuerpo. Con el tiempo, la calcifica, la endurece, reduce su función. Las tomografías muestran que la mayoría de los adultos tienen la pineal parcialmente calcificada. Curiosamente, los niños no. Y los niños tienen sueños más vívidos, más imaginación, más experiencias paranormales. Conexión, tú decides. Hay maneras de descalcificar la pineal: eliminar fluoruro, meditación, exposición a la oscuridad completa, ciertas frecuencias de sonido, especialmente 936 Hz, alimentos ricos en antioxidantes. Pero el método más poderoso podría ser el más simple: la oscuridad. La glándula pineal produce melatonina en la oscuridad, pero no cualquier oscuridad. Oscuridad total. La más mínima luz, incluso a través de los párpados cerrados, reduce la producción. Nuestros ancestros dormían en oscuridad absoluta. Nosotros dormimos rodeados de LEDs, pantallas, contaminación lumínica. ¿Es casualidad que los reportes de sueños vívidos y experiencias místicas hayan disminuido dramáticamente desde la invención de la luz eléctrica? Hay un experimento que puedes hacer. Se llama Dark Room Retreat, retiro en cuarto oscuro. Pasar varios días en oscuridad completa. Los que lo han hecho reportan experiencias profundas, visiones, sueños hipervívidos, estados alterados de conciencia, incluso experiencias de iluminación. La oscuridad no es ausencia de luz, es presencia de potencial. En la oscuridad, la glándula pineal se activa completamente. La producción de DMT aumenta. Los cristales piezoeléctricos empiezan a resonar. El tercer ojo se abre
Y entonces empiezas a ver lo que siempre estuvo ahí, pero que la luz te impedía percibir. ¿Alguna vez has soñado con alguien y luego esa persona te dice que soñó contigo la misma noche? No eres el único y no es coincidencia. Los sueños compartidos, también llamados sueños mutuos, son uno de los fenómenos más documentados y menos explicados de la experiencia onírica. Linda Lane Magallón, investigadora de sueños, ha recopilado miles de casos, parejas que sueñan la misma escena desde diferentes perspectivas, amigos que se encuentran en sueños y luego pueden describir detalles idénticos, incluso extraños que comparten el mismo sueño y luego se conocen en la vida real. El caso más famoso es el de los novelistas Robert Louis Stevenson y su esposa Fanny. Ambos soñaron la misma historia, lo que eventualmente se convertiría en Dr. Jekyll y Mr. Hyde la misma noche, con detalles idénticos. ¿Cómo es esto posible? La teoría del campo morfogenético de Rupert Sheldrake sugiere que existe un campo de información que conecta a todos los miembros de una especie, como una red Wi-Fi biológica a la que todos estamos conectados. Durante el sueño, cuando las barreras del ego se disuelven, podríamos estar accediendo a esta red colectiva. Pero hay evidencia más directa. El Instituto Rhine de la Universidad Duke condujo experimentos de telepatía onírica durante décadas. El protocolo era simple. Una persona, el emisor, miraba una imagen mientras otra, el receptor, dormía en una habitación aislada electromagnéticamente. Los resultados fueron consistentes. El 65% de las veces, los sueños del receptor contenían elementos de la imagen. La probabilidad estadística de que fuera casualidad, menos de 1 en 1.000.000. Pero aquí viene lo realmente fascinante. Los sueños compartidos son más comunes entre personas con vínculos emocionales fuertes. Madres que sueñan con sus hijos en peligro y despiertan para encontrarlos enfermos. Gemelos que comparten sueños regularmente. Parejas que procesan conflictos en sueños mutuos. Es como si el amor, la conexión emocional, creara puentes cuánticos entre las mentes. El doctor Stanley Krippner, uno de los investigadores más respetados en este campo, propone que durante el sueño REM, nuestros cerebros entran en un estado de coherencia cuántica colectiva. Las ondas cerebrales de personas conectadas emocionalmente se sincronizan, incluso a distancia. Es el entrelazamiento cuántico aplicado a la consciencia. Pero hay algo aún más profundo ocurriendo. Los antropólogos han documentado que muchas culturas indígenas tienen prácticas de sueño comunal. Los Senoi de Malasia comparten sus sueños cada mañana y los usan para tomar decisiones tribales. Los aborígenes australianos creen que durante el sueño, toda la tribu viaja junta al tiempo del sueño. ¿Y si no es solo una creencia? ¿Y si realmente existe una dimensión onírica compartida? Piénsalo, cada noche 8.000 millones de personas duermen. 8.000 millones de conciencias entrando en estados alterados simultáneamente. ¿Qué tipo de campo de conciencia colectiva podría generar eso? Algunos investigadores sugieren, especulación 75%, que existe lo que llaman la noosfera onírica, una capa de realidad creada y sostenida por los sueños colectivos de la humanidad.
Carl Jung lo intuyó con su concepto del inconsciente colectivo, pero tal vez no era inconsciente, tal vez era supraconsciente, una dimensión de conciencia compartida a la que accedemos cada noche. Esto explicaría por qué ciertos símbolos, arquetipos, aparecen en los sueños de personas de todas las culturas. El agua como emoción, el vuelo como libertad, la serpiente como transformación. No son solo símbolos, son el lenguaje del campo onírico colectivo. He aquí algo que puedes experimentar: la técnica del sueño mutuo intencional. Acuerda con alguien cercano encontrarse en un lugar específico en sueños. Visualicen el lugar antes de dormir. Mantengan la intención de encontrarse. Lleven diarios de sueños y comparen. Los resultados te sorprenderán. No siempre funciona, pero cuando funciona, es innegable. Una pareja que conozco lo intentó durante un mes. La tercera semana, ambos soñaron que se encontraban en una biblioteca de cristal flotando en el espacio. Ambos describieron los mismos libros, los mismos colores, incluso las mismas conversaciones. ¿Casualidad? ¿Telepatía? ¿O realmente se encontraron en algún lugar? La física cuántica no descarta ninguna de estas posibilidades. Hay algo profundamente especial sobre los sueños de los niños que la ciencia apenas está empezando a comprender. Los niños no solo sueñan más vívidamente que los adultos. Sus sueños operan bajo reglas completamente diferentes. Hasta los 7-9 años, los niños no siempre se ven a sí mismos en primera persona en sus sueños. A menudo son observadores, como viendo una película. Pero aquí está lo extraño. Pueden influir en la película con su intención, como directores cósmicos. El Dr. David Foulkes, quien estudió los sueños infantiles durante 40 años, descubrió algo asombroso. Los niños menores de 5 años reportan sueños que son fundamentalmente diferentes a los adultos. No son caóticos o aleatorios. Son, ¿cómo decirlo?, más puros, más conectados con algo primordial. Los niños frecuentemente reportan conversaciones con personas fallecidas que nunca conocieron, pero pueden describir perfectamente viajes a lugares de luz donde reciben enseñanzas. Encuentros con amigos invisibles que les dan información verificable, memorias de antes de nacer. La psicología convencional dice imaginación infantil, pero el Dr. Jim Tucker de la Universidad de Virginia ha documentado más de 2.500 casos de niños que recuerdan vidas pasadas con detalles verificables. Nombres, lugares, eventos que no podrían conocer. ¿Y dónde reportan acceder a estas memorias? En sueños. Es como si los niños, con sus glándulas pineales no calcificadas y sus mentes no condicionadas por el «esto es imposible», tuvieran acceso a dimensiones de realidad que los adultos hemos olvidado cómo alcanzar. Mi sobrina de 6 años me contó un sueño que me dejó sin palabras. Soñó que visitaba una escuela en las nubes donde le enseñaban los colores que no existen aquí. Describió colores que no tienen nombre, frecuencias de luz que no podemos ver. 2 semanas después, encontré un artículo sobre tetracromacia. Personas que pueden ver millones de colores más que el resto. Mi sobrina había descrito exactamente lo que ven los tetracromáticos. ¿Cómo podía saber eso? Los niños también experimentan algo llamado sueños telepáticos,
con mucha más frecuencia que los adultos. Madres reportan que sus hijos pequeños les cuentan sus sueños de las madres con precisión perfecta. Un estudio en Japón encontró que el 78% de los niños menores de 7 años había experimentado al menos un sueño telepático verificable. En adultos, el porcentaje cae al 15%. ¿Qué perdemos cuando crecemos? La respuesta podría estar en el condicionamiento social. Enseñamos a los niños que los sueños no son reales, que los amigos imaginarios no existen, que las experiencias místicas son solo imaginación. Literalmente programamos a los niños para desconectarse del campo cuántico de conciencia. Pero algunos niños resisten. Los niños índigo, cristal, arcoíris, términos New Age que describen un fenómeno real. Niños con capacidades perceptivas expandidas. No es misticismo. Estos niños muestran patrones de ondas cerebrales únicos, especialmente en las frecuencias gamma, asociadas con estados de conciencia elevada. Muchos de estos niños reportan sueños proféticos, sanadores, educativos. Sueñan con soluciones a problemas globales, con tecnologías futuras, con conocimientos que no deberían tener. ¿Evolución de la conciencia? ¿Mutación genética? ¿O simplemente niños que no han sido desconectados todavía? El sistema educativo, desafortunadamente, está diseñado para normalizar estas capacidades. Para los 12 años, la mayoría de los niños han perdido la conexión con sus habilidades oníricas expandidas. Pero no tiene que ser así. Si tienes hijos o trabajas con niños, aquí hay formas de preservar y nutrir sus capacidades oníricas, naturales. Nunca descarten sus sueños como solo sueños. Lleven un diario familiar de sueños. Pregunten sobre sus sueños con genuina curiosidad. Compartan sus propios sueños. No los corrijan cuando describan experiencias imposibles. Los niños son nuestros maestros si los escuchamos. Ellos recuerdan lo que nosotros hemos olvidado. Que los sueños son puertas, no solo películas mentales. Las culturas antiguas no veían los sueños como nosotros. Para ellos, el mundo onírico era tan real, si no más, que el mundo físico. Y desarrollaron tecnologías sofisticadas para navegarlo. Los antiguos egipcios tenían templos enteros dedicados al sueño. Los templos de Imhotep, donde los enfermos iban a dormir y recibir sueños curativos. Los sacerdotes eran entrenados en la interpretación y la inducción de sueños específicos. Pero su técnica más poderosa era el Ka-Travel, proyección consciente del doble etérico durante el sueño. Los jeroglíficos describen técnicas específicas, posturas corporales, mantras, visualizaciones que permitían al Ka, el cuerpo energético, viajar a otras dimensiones. Superstición antigua. Los investigadores modernos que han reconstruido estas técnicas reportan experiencias fuera del cuerpo consistentes y verificables. Los griegos tenían los templos de Asclepio, santuarios de sueño donde la gente iba para curación. El proceso era elaborado. Purificación, ayuno, baños rituales y luego dormir en el abatón, la cámara sagrada. Los reportes históricos hablan de curaciones milagrosas, visiones proféticas, encuentros con los dioses. Pero lo más interesante es que muchos reportaban el mismo sueño,
una serpiente que los tocaba y los sanaba, símbolo colectivo o entidad real en el campo onírico. La serpiente de Asclepio sigue siendo el símbolo de la medicina. Los mayas tenían una relación aún más profunda con los sueños. Para ellos, el mundo onírico era el mundo verdadero, y la vigilia era el sueño necesario para mantener el cuerpo. Desarrollaron técnicas complejas de Dream Yoga que incluían posiciones específicas para dormir, que inducían diferentes tipos de sueños. Hierbas oníricas como la Calea zacatechichi, la hierba de los sueños. Cristales colocados en puntos específicos del cuerpo. Sonidos y frecuencias para modular las ondas cerebrales, su calendario sagrado. El Tzolk'in era en realidad un mapa del tiempo onírico. 260 días correspondiendo a los 260 tipos de sueños posibles según su cosmología. Los chamanes siberianos iban aún más lejos. Usaban el tambor chamánico, tocado a frecuencias específicas entre 4 y 7 Hz, ondas teta, para inducir estados de trance, donde podían navegar conscientemente el mundo de los sueños, mientras estaban técnicamente despiertos. Michael Harner, antropólogo que estudió con chamanes de todo el mundo, descubrió que todos usaban frecuencias de tambor casi idénticas, la misma frecuencia que el cerebro produce naturalmente durante el sueño REM. ¿Casualidad o tecnología ancestral para hackear la conciencia? Los aborígenes australianos tienen quizás la tradición onírica más antigua, 65.000 años. Su concepto del Dreamtime no es mitología, es una descripción precisa de una dimensión atemporal accesible a través del sueño. Usan songlines, canciones que son literalmente mapas del territorio onírico. Cantar estas canciones antes de dormir guía al soñador a ubicaciones específicas en el Dreamtime, donde puede recibir conocimiento, sanación o comunicarse con los ancestros. Los investigadores que han aprendido estas canciones reportan sueños extraordinariamente consistentes y compartidos. Pero quizás la tradición más elaborada es el yoga del sueño tibetano. Los yogis tibetanos pasan décadas perfeccionando la habilidad de mantener conciencia continua a través de todos los estados: vigilia, sueño, sueño profundo e incluso muerte. Su técnica principal es el Illusory Body Practice. Reconocer que el cuerpo del sueño es tan real como el cuerpo físico, solo que hecho de energía más sutil. Aprenden a transferir su conciencia completamente al cuerpo onírico. Los maestros avanzados reportan poder visitar lugares físicos reales en sus cuerpos de sueño, comunicarse con otros soñadores, acceder a bibliotecas de conocimiento universal, incluso influir en eventos físicos desde el estado de sueño fantasía. Los estudios del Instituto Mind and Life, fundado por el Dalai Lama y neurocientíficos occidentales, han documentado capacidades extraordinarias en estos practicantes. Aquí hay algo fascinante. Todas estas tradiciones, separadas por miles de kilómetros y años, describir técnicas casi idénticas. Preparación ritual, purificación, intención, inducción de frecuencias cerebrales específicas, tambores, cantos, mantras, uso de plantas o sustancias oníricas, técnicas de consciencia continua, navegación usando mapas o guías específicos. Es como si todas hubieran descubierto
el mismo manual de usuario para el mundo onírico. ¿Y nosotros? Hemos cambiado este conocimiento por pastillas para dormir y despertadores. Aquí viene la parte que podría sonar a teoría conspirativa, pero los datos son los datos. En los últimos 100 años, el tiempo promedio de sueño ha disminuido de 9 horas a 6,5 horas. La calidad del sueño REM ha caído un 40%. Los trastornos del sueño han aumentado un 300%. ¿Casualidad o diseño? Considera esto. La luz azul de las pantallas suprime la melatonina hasta 3 horas después de la exposición. Todos los dispositivos modernos emiten luz azul. Incluso con modo nocturno, la supresión es del 50%. ¿Por qué no se fabrica tecnología que no interfiera con el sueño? La tecnología existe, no es cara, pero no se implementa. El Wi-Fi opera en 2,4 GHz, la misma frecuencia que los hornos microondas. Esta frecuencia interfiere específicamente con las ondas delta del sueño profundo. Los routers modernos emiten señal 24/7, incluso cuando no se usan. Estudios muestran que dormir con Wi-Fi activo reduce el sueño REM en un 25%. ¿Por qué no se publicita esto? Los medicamentos para dormir, una industria de 15.000 millones de dólares, no producen sueño real, producen sedación. La diferencia es crucial. La sedación no genera las ondas cerebrales del sueño natural. No hay consolidación de memoria real. No hay sueño REM profundo. No hay producción natural de DMT. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Un estudio de 2019 encontró que las personas que duermen menos de 6 horas son 30% más susceptibles a la publicidad, 45% más propensos a compras impulsivas, 60% más conformistas socialmente, 80% menos creativos, 90% menos capaces de pensamiento crítico. Una población privada de sueño es una población controlable. Y luego está el fluoruro. El fluoruro en el agua no solo calcifica la glándula pineal. Estudios muestran que reduce el sueño REM específicamente. Los países con agua fluorada tienen tasas 40% más altas de trastornos del sueño. ¿Beneficio dental qué? ¿Justifica esto? Los estudios modernos dicen que no. Entonces, ¿por qué continúa? La cafeína, la droga más consumida del mundo, tiene una vida media de 6 horas. Eso significa que si tomas café a las 2 p.m., a las 8 p.m., todavía tienes 50% de la cafeína en tu sistema. A las 2 a.m., todavía tienes 25%. La cafeína no solo te mantiene despierto, fragmenta el sueño, reduce el sueño profundo, interfiere con la consolidación de memoria, pero se promueve como productividad líquida. Los horarios laborales modernos están diseñados contra nuestros ritmos circadianos naturales. El 30% de la población son búhos nocturnos genéticos. Su biología está programada para dormir tarde y despertar tarde. Pero la sociedad los fuerza a horarios de alondra matutina. El resultado: privación crónica de sueño, depresión, ansiedad, enfermedades autoinmunes. ¿Y la escuela? Los adolescentes naturalmente se duermen a las 11 p.m. 1 a.m. y necesitan dormir hasta las 9:10 a.m. Es biología, no pereza. Pero las escuelas empiezan a las 7:08 a.m. Estudios muestran que retrasar el inicio escolar solo 1 hora mejora las calificaciones en 15%, reduce la depresión adolescente en 30%
reduce accidentes de tráfico adolescente en 25%. ¿Por qué no se implementa? Logística, dicen. Pero países como Finlandia lo han hecho con resultados espectaculares. Hay más. Los campos electromagnéticos de las torres de celular pulsan a frecuencias que interfieren con las ondas cerebrales del sueño. Las Smart Cities con 5G tienen mediciones de calidad de sueño 35% peores que las áreas rurales. Las noticias negativas antes de dormir activan la amígdala, el centro del miedo, que permanece activa durante el sueño, fragmentándolo. El 90% del contenido de noticias es negativo. ¿Casualidad? Los algoritmos de redes sociales están diseñados para mantenerte scrolleando hasta tarde. Usan técnicas de casino, recompensas variables, que son específicamente adictivas. El tiempo promedio en pantalla antes de dormir, 2.5 horas. Incluso, la arquitectura moderna conspira contra el sueño. Las casas antiguas tenían dormitorios orientados al este para despertar con el sol, ventanas pequeñas para oscuridad, materiales naturales que regulaban temperatura y humedad. Las casas modernas, ventanas enormes, luces LED en todo, materiales sintéticos que off-gas químicos disruptores del sueño, sistemas HVAC que crean ruido blanco constante. ¿Paranoia? Tal vez. Pero los datos son claros. Dormimos peor que cualquier generación en la historia humana, y las consecuencias van más allá de estar cansados. Una población privada de sueños profundos es una población desconectada de su intuición, su creatividad, su conexión espiritual. Es una población que no puede acceder a los estados de conciencia que revelan la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Es este el objetivo? No puedo afirmarlo con certeza, pero sí puedo decir esto. Si quisiera controlar a una población, lo primero que haría sería interferir con sus sueños. Porque en los sueños es donde somos verdaderamente libres, donde las reglas no aplican, donde podemos ver más allá del velo. Y tal vez eso es exactamente lo que no quieren que hagamos. Estamos en el umbral de algo extraordinario. Los avances en neurociencia cuántica, inteligencia artificial y tecnología de interfaz cerebro-computadora están a punto de revolucionar completamente nuestra relación con los sueños. Pero no de la manera que piensas. Empecemos con lo que ya existe. Los dispositivos de inducción de sueños lúcidos como el Lucid Dreamer o el Aurora usan sensores EEG para detectar el sueño REM y enviar señales, luces, sonidos, vibraciones que te alertan de que estás soñando sin despertarte. La tasa de éxito. 70% de los usuarios reportan sueños lúcidos en el primer mes. Pero esto es solo el principio. Investigadores del MIT Media Lab han desarrollado Dormio, un dispositivo que puede insertar temas específicos en tus sueños. Detecta cuando entras en la fase hipnagógica y susurra palabras clave. Los soñadores luego sueñan con esos temas. Las aplicaciones son enormes. Resolver problemas creativos, procesar traumas, aprender mientras duermes. Pero aquí viene lo verdaderamente revolucionario. El Dr. Yukiyasu Kamitani, de la Universidad de Kioto, ha desarrollado un sistema de IA que puede leer tus sueños, usando fMRI y Machine Learning,
Puedes reconstruir imágenes de lo que estás soñando con 60% de precisión y mejora cada año. Imagina grabar tus sueños y verlos después como películas. Compartir sueños visualmente con otros. Tener un archivo searchable de todos tus sueños. Pero espera, hay más. Los investigadores de UC Berkeley están desarrollando Dream Sharing Technology, tecnología para compartir sueños. Usando interfaces cerebro a cerebro, dos personas podrían experimentar el mismo sueño simultáneamente. No es ciencia ficción. Ya han logrado transmitir pensamientos simples entre cerebros. Los sueños son el siguiente paso lógico. Y luego está la realidad virtual onírica. Imagina ponerte un headset VR que monitorea tus ondas cerebrales. Cuando detecta que estás soñando, genera un entorno VR que corresponde con tu sueño, amplificándolo, haciéndolo más vívido, más controlable. Podrías tener sueños compartidos en mundos virtuales diseñados. Reunirte con amigos en dimensiones oníricas. Explorar universos imposibles cada noche. Pero la verdadera revolución viene de la física cuántica. Los ordenadores cuánticos están empezando a modelar la conciencia. El Dr. Stuart Hameroff y Sir Roger Penrose proponen que la conciencia emerge de procesos cuánticos en los microtúbulos neuronales. Si tienen razón, y cada vez más evidencia sugiere que sí, entonces podremos crear interfaces cuánticas con la conciencia. No solo leer sueños, sino expandirlos, conectarlos, amplificarlos. Imagina un Internet onírico, una red cuántica donde las conciencias pueden conectarse durante el sueño. Bibliotecas oníricas donde puedes acceder al conocimiento colectivo de la humanidad. Universidades del sueño donde aprendes de maestros en dimensiones oníricas. Pero también hay peligros. Si podemos leer sueños, ¿quién más puede? Si podemos insertar contenido en sueños, ¿qué pasa con el consentimiento? Si creamos redes oníricas, ¿quién las controla? Ya hay compañías desarrollando Dream Advertising, publicidad insertada en sueños. Molson Coors ya experimentó con esto, insertando anuncios de cerveza en los sueños de voluntarios. ¿Un futuro distópico donde ni siquiera nuestros sueños son privados? O tal vez estamos a punto de recuperar algo que perdimos. Leo, capacidad de soñar juntos, de sanar juntos, de crear juntos en dimensiones más allá de lo físico. Los pueblos indígenas siempre supieron que los sueños eran compartidos. Ahora la tecnología nos está devolviendo esa capacidad, pero amplificada. Imagina, terapia onírica donde procesas traumas en ambientes de sueño seguros y controlados. Educación onírica, donde aprendes idiomas, habilidades, conocimientos mientras duermes. Creatividad onírica, donde artistas colaboran en dimensiones de sueño. Sanación onírica, donde médicos operan en el cuerpo etérico. Exploración onírica, donde científicos investigan otras dimensiones. El futuro de los sueños no es solo dormir mejor, es expandir la conciencia humana más allá de los límites del espacio-tiempo físico, y está llegando más rápido de lo que piensas. En 10 años, la línea entre sueño y vigilia será borrosa. En 20 años, podría no existir.
Viviremos en 1900, un continuo de conciencia donde navegamos fluidamente entre dimensiones de realidad. ¿Utopía o distopía? Depende de nosotros, de cómo usemos estas tecnologías, de si las usamos para expandir la conciencia o para controlarla. Pero una cosa es segura, la revolución onírica está llegando y cambiará todo. Queridos viajeros de la conciencia, hemos recorrido un camino extraordinario juntos. Desde los misterios cuánticos del cerebro dormido hasta las tecnologías futuras que transformarán los sueños. Desde las tradiciones ancestrales hasta las conspiraciones modernas. Pero todo se reduce a esto. Cada noche, cuando cierras los ojos, no estás simplemente apagándote. Estás entrando en un estado de conciencia donde las leyes ordinarias no aplican. Donde puedes ser cualquier cosa, ir a cualquier lugar, experimentar cualquier realidad. Los sueños no son el subproducto del sueño, son la razón del sueño, son nuestro vínculo con dimensiones más allá de lo físico, nuestra conexión con el campo cuántico universal, nuestra ventana a infinitas posibilidades. Pero hemos sido condicionados a ignorarlos, a olvidarlos, a descartarlos como solo sueños. Es hora de despertar, dentro del sueño. Esta noche, antes de dormir, haz esto. Pon tu mano sobre tu corazón. Siente su ritmo. Ese ritmo continuará toda la noche, bombeando no solo sangre, sino campos electromagnéticos que se extienden metros más allá de tu cuerpo. Ahora di, en voz alta o en tu mente, esta noche recordaré mis sueños. Esta noche seré consciente en mis sueños. Esta noche accederé a la sabiduría del campo cuántico. Suena simple, casi tonto, pero la intención es el colapso de la función de onda. Tu intención determina qué realidad experimentarás. Y cuando sueñes, porque soñarás, todos soñamos, cada noche, múltiples veces. Recuerda esto. No estás solo en el mundo onírico. Millones de conciencias están ahí contigo, tejiendo la realidad del mañana con los hilos de los sueños de hoy. Cada sueño importa. Cada sueño cuenta. Cada sueño es una hebra en el tapiz cósmico de la conciencia colectiva. Los antiguos lo sabían. Los niños lo saben. Y en algún lugar profundo, dentro de ti tú también lo sabes. Los sueños son reales. Tan reales como cualquier cosa. Tal vez más reales. Porque en los sueños experimentas la realidad sin los filtros, sin las limitaciones, sin las mentiras que te han contado sobre lo que es posible. En los sueños recuerdas quién eres realmente, un ser de conciencia infinita, experimentando temporalmente la limitación física. En los sueños no tienes un cuerpo. Eres un cuerpo de luz navegando océanos de posibilidad. En los sueños, el tiempo no es lineal. Puedes visitar el pasado, explorar el futuro, existir en el eterno ahora. En los sueños, la muerte no existe. Solo transformación, solo continuación. Y si te dijera que todo esto, esta conversación, este momento, esta vida, ¿es también un sueño? Un sueño más denso, más persistente, con reglas más estrictas, pero un sueño al fin. ¿Y si despertar no es salir del sueño, sino darse cuenta de que estás soñando? Los budistas lo llaman despertar.
los gnósticos, gnosis, los chamanes, ver. Todos apuntan a lo mismo: el reconocimiento de que la realidad es más fluida, más maleable, más mágica de lo que nos han enseñado a creer. Y los sueños son el campo de entrenamiento para este reconocimiento. Cada noche tienes 4 o 6 oportunidades de practicar, de explorar, de recordar. No las desperdicies. Lleva un diario. Practica la lucidez. Explora las técnicas ancestrales. Experimenta con las nuevas tecnologías. Pero sobre todo, respeta tus sueños. Porque cuando respetas tus sueños, ellos empiezan a revelarte sus secretos. Y esos secretos pueden cambiar todo. Te pueden mostrar que la muerte no es el final, que el amor trasciende el espacio y el tiempo, que la conciencia es inmortal, que todos estamos conectados, que los milagros no solo son posibles, son naturales. Te pueden mostrar quién eres realmente cuando nadie está mirando, cuando las máscaras caen, cuando el ego duerme. Te pueden mostrar el futuro, no fijo, sino fluido, cambiable con tu intención. Te pueden sanar, no solo psicológicamente, sino físicamente, energéticamente, espiritualmente. Te pueden conectar con seres queridos perdidos, con almas gemelas no encontradas, con versiones de ti mismo en realidades paralelas. Te pueden enseñar matemáticas cósmicas, lenguajes de luz, tecnologías del espíritu. Te pueden liberar de traumas, de miedos, de limitaciones que nunca fueron tuyas. Pero solo si les prestas atención, solo si los honras, solo si los recuerdas. Así que esta noche, cuando tu cabeza toque la almohada, recuerda, no estás cayendo en la inconsciencia. Estás elevándote a la supraconsciencia. No estás desconectándote. Estás reconectándote. No estás perdiendo tiempo. Estás navegando la eternidad. Y en ese espacio entre dormido y despierto, en ese momento liminal donde todo es posible, susurra: estoy listo para recordar, estoy listo para ver, estoy listo para despertar dentro del sueño. Porque el secreto más grande sobre los sueños no es por qué soñamos, es que nunca dejamos de soñar. La única diferencia entre la noche y el día es la densidad del sueño. Y una vez que entiendes esto, una vez que realmente lo comprendes, todo cambia. La realidad se vuelve más fluida, los milagros más frecuentes, la magia más accesible, porque descubres que no estás en el universo, eres el universo soñándose a sí mismo. Y en tus sueños, el universo recuerda lo que realmente es: conciencia pura, amor infinito, posibilidad ilimitada. Así que sueña, querido viajero, sueña profundo, sueña vívido, sueña consciente. Porque tus sueños no son escape de la realidad, son el regreso a ella. Dulces sueños. Y más importante aún, sueños conscientes. Hasta la próxima, viajeros de la conciencia. Mantente curioso, mantente despierto, especialmente cuando duermes. Antes de que te vayas, hay algo más que necesitas saber. Este script, estas palabras que has estado escuchando, las escribí después de un sueño donde vi a miles de personas despertando. No de la cama, sino dentro del sueño mismo. Vi una red de luz conectando a todos los soñadores del mundo. Vi el momento cuando la humanidad recordó colectivamente que los sueños son reales
Y vi algo más. Vi que tú estarías aquí, escuchando esto, en este momento exacto. No sé tu nombre, no sé tu rostro, pero sé que algo te trajo aquí, algo más que el algoritmo de YouTube. Tal vez fue sincronicidad, tal vez fue destino, o tal vez, solo tal vez, lo soñamos juntos. Porque eso es lo que no te he dicho todavía. Este no es solo mi mensaje para ti, es nuestro mensaje para nosotros mismos. Un recordatorio plantado en el sueño colectivo para activarse justo cuando más lo necesitáramos. Y ese momento es ahora. Bienvenido al despertar, viajero. El verdadero viaje apenas comienza. ¿A qué hora me escuchaste? ¿Qué soñaste anoche? ¿Has tenido experiencias oníricas extraordinarias? Comparte en los comentarios. Creemos una comunidad de soñadores conscientes. Y recuerda, no estás solo en el mundo de los sueños. Nunca lo has estado. Nos vemos en el campo onírico.